Bloque 2, epígrafe 2.4, 2.5 y 2.6. La península ibérica en la Edad Media, los reinos cristianos. Los primeros núcleos de resistencia y las instituciones. A pesar de que hemos hablado de que el concepto de reconquista es realmente muy poco acertado, es el concepto que se utiliza habitualmente para referirse a esos siglos en los que comúnmente se conocen como Edad Media. En la península, si nosotros ponemos la lupa del lado de lo que serán los reinos cristianos, lo que nos podemos encontrar en un primer momento son lo que vuestros apuntes llaman, con una terminología muy discutible, primeros núcleos de resistencia. Hay que tener en cuenta que esos lugares en donde se van a formar los reinos que luego conoceremos como cristianos son lugares apartados, lugares con un clima poco querido por los musulmanes y además con pocas poblaciones, con lo cual el interés de estos pueblos por esas zonas fue relativamente poco, igual que lo fue para el mundo romano. Ahí podemos ver en el mapa esa primera franja donde aparecerán en lugares como estos, valles poco accesibles, con tierras difíciles de cultivar, donde aparecerán estas primeras unidades. La reseña de la que ya hablamos es la batalla de Covadonga. Ni siquiera tenemos una fecha concreta, nosotros hemos cogido la de 722. La batalla de Covadonga evidentemente es un mito, pero sí que tiene una parte de realidad, y la parte de realidad es que ya podemos hablar de que hay una pequeña estructura de dominio político y militar en esa zona. Ese norte de la península se organizará en unidades, de las cuales la más conocida será el Reino de León, que se formará a partir de Don Pelayo, en torno a la figura de Alfonso III, un Reino de León y de Asturias que se unifica muy pronto. Después tendremos en Navarra con la familia de los Arista, los condados del Pirineo, Ribagorza, Sobrarbe, y luego tendremos la zona de Cataluña. Esa zona de Cataluña que fue una marca del reino franco y que creó Carlomagno para evitar otra vez que pudieran entrar los musulmanes, como había ocurrido con su abuelo en Poitiers. Como explicamos, la operación que se hizo sobre Zaragoza tuvo una parte de éxito, la parte que afecta a la zona de Cataluña y el Valle del Ebro más cercano a la desembocadura, y la parte de fracaso fue esa unidad militar que entró por el País Vasco y que en Roncesvalles fue derrotada por los vascones y que evitó que se completara esa idea que tenía Carlomagno. Como os dije en clase, es interesante saber esta acción porque esa marca hispánica dependiente del reino franco va a ser realmente la única zona que presente una fórmula de feudalismo tal y como nosotros la conocemos en Europa. Realmente esos señoríos de jurisdicción tan severos sobre los vasallos en la zona de Castilla no existirán. Aquí podemos ver esa tabla con los diferentes lugares que, como digo, vuestro temario habla de núcleos de resistencia, con el reino Astur, la familia de los Aristas en Navarra, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, que se forma en el siglo IX el condado de Aragón, y la marca hispánica con el condado de Barcelona con Borrell II, que luego será independiente con Bifredo. Si miramos y ponemos la lupa sobre, como hemos dicho, eso que llamamos reconquista, sobre los hechos militares, podemos hacer una secuencia de etapas, bien por siglos o también bien por zonas geográficas que van un poco de río en río. Como veis, en una primera opción, el Reino de Asturias y el Condado de Cataluña y los condados de los Pirineos van a llevar un ritmo distinto. Esto que se llama reconquista, aun aceptando el nombre, realmente no
tuvo muy poco de empresa en común y cada uno de los reinos fue empujando al otro y en muchos casos también librando batallas contra propios cristianos o contra paganos antes que contra los musulmanes si estos eran más poderosos. En una primera etapa, en donde había más espacio libre, es esa zona que hay pues, hasta el río Duero, entre los siglos VIII y IX, pues aparece ese reino de Asturias, ese reino de León, que luego, bueno, Fernán González en el siglo X formará Castilla haciéndose independiente de ese reino. En Navarra pues aparece la figura de Sancho III el Mayor, uno de los monarcas más importantes de esta época. La siguiente franja ocuparía hasta el río Tajo y en ella estaríamos hablando de los siglos XI y XIII. Como hemos visto, Castilla es independiente, aparece un rey, el primero de los reyes importantes, Fernando I. Alfonso VI conquistará Toledo en 1085, eso ya lo hemos visto en el epígrafe de los reinos de Taifas. Aparecerán los almorávides ganando la batalla de Sagrajas, la batalla de Uclés. Aragón y Cataluña se unirán formando el reino de Aragón con la boda de esa niña de 4 años, Petronila y Ramón Berenguer IV. Estos segundos reinos de Taifas sucumbirán al poder de los almohades y los reinos cristianos lo harán en esa derrota de Alarcos. Y por último, bueno, pues León y Castilla están unificados y un poquito antes, en las Navas de Tolosa, en 1212, pues todos los reinos cristianos unidos, a través de una bula, consiguen la derrota sobre el imperio almohade y penetrar en el Valle del Guadalquivir, dejando al reino nazarí de Granada solo. Como veis, Castilla también empujará a Aragón hacia el Mediterráneo, con lo que Jaime I se queda sin tierra en la zona de Andalucía y tendrá que saltar pues, a conquistar Baleares y otras islas de Aragón. Desde el punto de vista de la otra lupa que poníamos, que no eran las batallas, sino que eran los movimientos de las personas, es decir, en cuanto a las repoblaciones, pues más o menos hasta el siglo XI, esas repoblaciones se hicieron fundamentalmente por civiles, que iban por delante de los ejércitos, por delante de los reyes, de los nobles y evidentemente también, como aparecerán, de las órdenes militares, es decir, religiosos armados, como la Orden de Santiago o la Orden de Calatrava. Eso es lo que se llamará en Castilla presura y en Aragón se llamará prisio. La presura en Castilla forma campesinos libres, que no tienen que pagar, como en Aragón, una remensa, es decir, si quieren moverse no tienen por qué pagar el precio de su libertad. A partir del siglo XI, los concejos serán los que lleven la iniciativa, pues a través de cartas pueblas, y ya en la última parte, en la parte de Andalucía, serán las órdenes militares las que, a través de los donadíos, crearán esos grandes latifundios que hasta hoy en día perfilan un poco el paisaje de esa zona. A grandes rasgos, estas son las etapas de eso que se viene a llamar Reconquista. En esta otra diapositiva podéis ver pues, la península en determinados siglos, hasta el siglo XI, hasta 1031, donde comienzan los reinos de Taifas. En el siglo XII veis ya cómo el imperio almorávide ha penetrado y cómo toda la evolución de los reinos cristianos es bastante más lenta por la parte de Aragón que por la parte de Castilla. Primero porque había bastante menos población en ciudades y también, según nos señalan algunos de los historiadores, pues porque en esa zona la convivencia fue bastante mayor y al ser mayor pues era como más difícil ver al vecino como enemigo. En el siglo XIII se ataca al imperio almohade y al final pues solamente queda el reino nazarí de Granada. En clase vimos cómo efectivamente en esta diapositiva las fronteras entre los reinos se van configurando a base de guerras también. Es decir, Aragón y Castilla no son ni mucho menos aliados simplemente por ser cristianos. Lo que te puede unir es el interés por el dominio político o por el dominio del territorio.
Y así es como se configura lo que se llamó la España de los cinco reinos, a finales del siglo, pues prácticamente hasta finales del siglo XV, cuando los reyes católicos conquistan el reino de Granada y se apoderen a través de diplomacia del reino de Navarra, que es el último de los reinos que se incorpora a los reinos de España. Desde el punto de vista de las instituciones, lo más destacable es la diferencia que hay entre el concepto de poder que hay en Castilla y el de Aragón. Castilla es un reino con un territorio, el reino de Castilla y León, unido en 1230, y ya no se separará, y el concepto es un concepto de monarquía autoritaria. Esa palabra, como dijimos, hoy puede sonar, no tiene una buena prensa esa palabra, pero en una época que viene de la Edad Media, con todos los problemas que traía los micropoderes de los señores, el hecho de que hubiera ya una monarquía que empezaba a destacar es importante a la hora de organizar. Este será el gran éxito que luego conseguirán los reyes católicos, pero a lo largo de la Edad Media, a través de instituciones, el poder de los reyes se va haciendo cada vez más presente. Se va haciendo presente sobre todo pues en el campo y a través de instituciones como la Audiencia Real o a través de impuestos, es decir, impuestos que ya no solamente se pagan al señor, sino que se pagarán también pues al monarca, creando ejércitos permanentes y burocracia que pues trabajan para eso, trabajan para el monarca y la Casa Real, para la institución, no solo para el rey. En Aragón es algo distinto, la monarquía tiene un concepto pactista en donde cada uno de los reinos, que son 4, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, pues tienen sus propias cortes y bueno, pues efectivamente adecuar un poder autoritario a esa zona es bastante más difícil y se mantendrá un concepto mucho más medieval del poder. Por lo demás, hay instituciones que se parecen bastante, porque también los monarcas van imponiéndose en esas zonas, aunque de una manera un poquito más lenta. En Navarra, por la familia de los hebreus, harán que ese reino se mantenga independiente hasta la llegada de Fernando el Católico. Por supuesto, la sociedad es una sociedad de régimen feudal, con un régimen señorial, en donde, como hemos visto ya en algunos otros cursos, la sociedad se mueve por estamentos, grupos que son diferenciados por la sangre, por el nacimiento. La ciudad de Dios es una, están los privilegiados y no los privilegiados, y luego están los que rezan, los que oran y los que trabajan, siendo los trabajadores los que pagan los impuestos, no pueden llevar armas, no pueden vestir tener determinadas vestimentas, ni siquiera pueden ayudar pues, al rey en los cargos más elevados. Ese esquema tradicional mantenido por el poder, porque se suponía que Dios había querido que esto fuera así, lo romperán los burgueses. Burgueses, gente que vive en las ciudades y que comercian y que por eso obtienen beneficios económicos importantes, y lo que adquieren es poder y lo buscan allí a donde está el hueco, y ese hueco será en las ciudades. Los monarcas se aliarán con esa burguesía para desplazar a la nobleza y someterla, y bueno, pues los burgueses romperán ese esquema, digo, aunque necesitarán bastante más tiempo para llegar a la cota de poder. Eso ya lo harán pues, en el siglo XVIII, finales del siglo y el siglo XIX. Junto a esta triada tenemos evidentemente pues minorías más o menos asimiladas, como ya hemos hablado de ellas, como los mozárabes, los mudéjares, los muladíes y los judíos, que eran, bueno, pues de alguna manera mal vistos por ambas comunidades.